Antes de convertirse en una de las voces más influyentes de la música cristiana contemporánea en el mundo hispanohablante, Marcos Witt fue, ante todo, un niño marcado por el contraste entre la fragilidad humana y la búsqueda espiritual. Marcos Witt nació el 19 de mayo de 1962 en San Antonio, Texas, dentro de una familia profundamente vinculada al ministerio cristiano. Sus padres, misioneros evangélicos, dedicaron gran parte de su vida a predicar y servir en comunidades de habla hispana, especialmente en México. Desde muy pequeño, Marcos estuvo expuesto a un entorno donde la fe no era un concepto abstracto, sino una experiencia diaria, vivida con intensidad, sacrificio y disciplina. Sin embargo, su infancia no estuvo exenta de sombras. Cuando Marcos tenía apenas 8 años, su padre murió trágicamente en un accidente automovilístico. Este hecho marcó un antes y un después en su vida. La pérdida temprana de la figura paterna dejó una huella emocional profunda, generando preguntas internas que, con el tiempo, se transformarían en canciones, reflexiones y mensajes cargados de honestidad espiritual. Tras la muerte de su padre, su madre tomó la decisión de mudarse con él a México, país que terminaría moldeando de manera decisiva su identidad cultural y artística. Fue allí donde Marcos creció, estudió y comenzó a desarrollar una sensibilidad especial hacia el idioma español, adoptándolo no solo como lengua de comunicación, sino como vehículo principal de su futura expresión musical. Durante su adolescencia, Marcos mostró una inclinación temprana por la música. Aprendió a tocar el piano y otros instrumentos, destacándose rápidamente por su oído musical y su capacidad para componer. A diferencia de otros jóvenes de su edad, su acercamiento a la música no estaba orientado al entretenimiento o la fama, sino a la expresión espiritual y emocional. Para él, la música era un refugio, una forma de diálogo con Dios y consigo mismo. Sus primeros años estuvieron profundamente marcados por una vida de iglesia intensa, ensayos, servicios religiosos, coros, viajes misioneros y estudios bíblicos. No obstante, lejos de ser una vida rígida o impuesta, Marcos encontró en ese entorno un espacio de identidad y propósito. Desde muy joven comprendió que su historia personal, la pérdida, el desarraigo, la fe, podía convertirse en un mensaje para otros. Ya en su juventud temprana, comenzó a escribir canciones que reflejaban una fe sincera, sin artificios, conectando con personas que atravesaban dudas, dolor o momentos de reconstrucción interior. Estas composiciones iniciales, aunque sencillas, mostraban una profundidad poco común para su edad y anticipaban el impacto que tendría años más tarde. Así, entre Texas y México, entre el duelo y la esperanza, se fue formando el carácter de Marcos Witt, un hombre sensible, reflexivo y profundamente espiritual. Los cimientos de su vida, forjados en el silencio del dolor y la constancia de la fe, serían la base sobre la cual construiría una carrera que trascendería generaciones, idiomas y fronteras. Veremos cómo aquel joven marcado por la pérdida dio el salto definitivo hacia una carrera musical internacional, transformando su historia personal en un fenómeno que cambiaría para siempre la música cristiana en español. La historia de Marcos Witt no puede entenderse sin observar el momento exacto en que su talento dejó de ser un servicio local dentro de la iglesia para convertirse en un fenómeno musical que cruzó fronteras. Ese punto de inflexión llegó a finales de los años 80, cuando decidió dedicar su vida por completo a la música cristiana contemporánea en español, un terreno que en aquel entonces aún estaba poco explorado. En 1986, Marcos Witt grabó su primer álbum, un proyecto modesto, realizado con recursos limitados, pero cargado de una honestidad espiritual que conectó rápidamente con el público. Sus canciones no buscaban impresionar con arreglos complejos, sino tocar el corazón. Letras sencillas, melodías claras y un mensaje directo hicieron que sus composiciones empezaran a circular de iglesia en iglesia, de casete en casete, creando un impacto silencioso pero constante. Con el paso de los años, su estilo comenzó a definirse con mayor claridad.
Marcos no solo cantaba sobre la fe, cantaba desde la experiencia. Hablaba de dudas, de caídas, de esperanza, de restauración. Esta autenticidad lo diferenció de otros intérpretes del género y le permitió conectar con una audiencia cada vez más amplia, especialmente en América Latina. Durante la década de los 90, su carrera dio un salto decisivo. Álbumes como Proyecto AA, En Vivo, Poderoso y Tu Fidelidad lo posicionaron como una de las voces más representativas del movimiento de alabanza y adoración en español. Sus conciertos comenzaron a llenar auditorios, iglesias y estadios, algo poco común para un artista cristiano en ese momento. Pero el impacto de Marcos Witt no se limitó a las ventas o la asistencia a sus conciertos. Su verdadera influencia radicó en haber transformado la manera de hacer música cristiana. Introdujo una producción más profesional, arreglos modernos y una puesta en escena que no tenía nada que envidiar a la música secular, sin perder el contenido espiritual que lo caracterizaba. A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios y reconocimientos, incluidos varios premios Grammy latinos, consolidándose como un referente indiscutible del género. Sin embargo, lejos de mostrarse como una figura distante, Marcos siempre mantuvo un discurso humilde, atribuyendo su éxito a su fe y a la misión que sentía haber recibido desde joven. Paralelamente a su carrera musical, desarrolló una faceta como pastor, autor y conferencista. Fundó organizaciones, escribió libros y participó activamente en la formación de nuevos líderes y músicos cristianos. Para muchos, Marcos Witt no era solo un cantante, sino un guía espiritual cuya música acompañaba momentos clave de la vida: bodas, despedidas, crisis personales y celebraciones de fe. Con el paso del tiempo, su nombre se convirtió en una marca reconocida en el mundo cristiano. Cada nuevo lanzamiento generaba expectativa. Cada aparición pública era seguida de atención mediática. No obstante, detrás de ese éxito sostenido, también comenzaron a surgir desafíos, críticas y períodos de silencio que marcarían una nueva etapa en su vida. La carrera de Marcos Witt, construida sobre décadas de constancia, fe y evolución artística, lo llevó a un lugar de respeto y admiración. Pero mientras el mundo veía al artista consolidado, su vida personal comenzaba a tomar giros inesperados que cambiarían su historia para siempre. Entraremos en el terreno más íntimo: su familia, sus relaciones, sus amores y las decisiones personales que permanecieron durante años lejos del foco mediático. Hasta ahora, detrás del escenario, de los reflectores y de la figura pública respetada, Marcos Witt siempre protegió con extremo cuidado su vida personal. A diferencia de muchos artistas, Marcos eligió durante décadas mantener su intimidad lejos del ruido mediático, convencido de que no todo debía ser expuesto, incluso cuando su nombre ya era conocido en todo el mundo cristiano. Desde muy joven, la idea de la familia ocupó un lugar central en su visión de vida. La pérdida temprana de su padre lo llevó a valorar profundamente los vínculos afectivos, la estabilidad emocional y la responsabilidad dentro del hogar. Para Marcos, el amor no era solo un sentimiento, sino un compromiso sostenido por valores, fe y coherencia personal. En el plano sentimental, su vida estuvo marcada por largos periodos de reserva y silencio. Mientras su carrera avanzaba y su influencia crecía, él optó por no convertir sus relaciones en tema de conversación pública. Esta discreción generó, con el tiempo, rumores, especulaciones y preguntas constantes por parte de seguidores y medios, especialmente al verlo avanzar en edad sin compartir detalles claros sobre su situación amorosa. Durante años, muchos asumieron que su prioridad absoluta era el ministerio y la música, incluso por encima de su vida sentimental. Otros creían que había elegido una vida de soledad voluntaria. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Marcos atravesó procesos personales profundos, momentos de introspección, cambios internos y decisiones difíciles que moldearon su forma de amar y de vincularse. En su entorno más cercano, siempre fue descrito como un hombre sensible,
reflexivo y emocionalmente profundo, pero también reservado. Quienes lo conocían de cerca sabían que su visión del amor estaba lejos del ideal romántico superficial. Para él, amar significaba construir, acompañar, sostener en silencio y asumir responsabilidades, incluso cuando nadie estaba mirando. Con el paso de los años, y ya entrado en la madurez, Marcos comenzó a experimentar una nueva etapa emocional. Lejos de la prisa de la juventud y de las exigencias de una carrera en pleno auge, se permitió vivir el amor desde otro lugar, más consciente, más sereno, más auténtico. Fue en ese contexto donde apareció una relación que transformaría su vida de manera definitiva. A diferencia de otras historias mediáticas, este vínculo no nació bajo los reflectores, ni fue anunciado con entusiasmo inmediato. Se desarrolló con discreción, paso a paso, lejos de las redes sociales y de los titulares. Una relación basada en el respeto mutuo, la complicidad emocional y una visión compartida de la vida. El tema de la paternidad, que durante años pareció lejano o incluso descartado para muchos observadores, volvió a surgir de manera inesperada. En conversaciones privadas, Marcos había expresado en más de una ocasión que convertirse en padre era un anhelo profundo, aunque aceptaba que el tiempo y las circunstancias no siempre seguían los planes humanos. Por eso, cuando su vida sentimental dio un giro tan decisivo en una etapa avanzada de su vida, el impacto fue enorme, incluso para quienes lo conocían bien. Amor, familia y fe volvieron a entrelazarse, esta vez desde una perspectiva distinta, la de un hombre que había recorrido un largo camino y estaba dispuesto a comenzar una nueva historia. Todo aquello que durante años permaneció en silencio estaba a punto de salir a la luz, y lo que parecía impensable para muchos se convertiría en una realidad que sorprendería al público entero. Explicaremos cómo y por qué Marcos Witt decidió revelar al amor de su vida y la llegada de su bebé recién nacido. Y por qué este anuncio cambió por completo la percepción que muchos tenían sobre él. Durante semanas, incluso meses, el nombre de Marcos Witt comenzó a aparecer acompañado de una noticia que muchos consideraban impensable. Casado a los 63 años, revelando al amor de su vida y celebrando la llegada de un bebé recién nacido. Para algunos, parecía un rumor exagerado. Para otros, una estrategia mediática. Pero la realidad terminó superando cualquier especulación. La confirmación llegó de forma sobria, sin escándalos ni anuncios grandilocuentes. Fiel a su estilo, Marcos eligió la discreción incluso en uno de los momentos más importantes de su vida. A través de su entorno cercano y declaraciones cuidadosamente medidas, quedó claro que no se trataba de una metáfora ni de una interpretación simbólica. El matrimonio era real, el amor era auténtico y el bebé había llegado al mundo. La pregunta inevitable fue, ¿por qué ahora? ¿Por qué a los 63 años? Después de toda una vida dedicada al ministerio, la música y el servicio, Marcos decide dar este paso tan profundo y personal. La respuesta no se encuentra en una decisión impulsiva, sino en un proceso largo de madurez emocional y espiritual. Marcos había hablado en varias ocasiones sobre aprender a aceptar los tiempos de la vida, incluso cuando estos no coinciden con las expectativas sociales. Para él, el amor no tenía fecha de caducidad, ni estaba limitado por la edad. El amor de su vida no apareció como un destello repentino, sino como una presencia constante, firme y silenciosa. Una relación construida lejos de la opinión pública, basada en la confianza, la fe compartida y una visión común de familia. Lejos del ideal romántico juvenil, este vínculo representó un amor consciente, decidido y profundamente humano. La llegada del bebé fue, sin duda, el elemento que más impacto causó. En una industria donde la paternidad tardía suele generar controversia, Marcos afrontó la noticia con serenidad. Para él, la paternidad no era una cuestión de edad, sino de responsabilidad, entrega y propósito. En su visión, cada hijo llega con un sentido, independientemente del momento en que lo haga.
Este anuncio provocó una oleada de reacciones, sorpresa, emoción, admiración y, en algunos sectores, cuestionamientos. Sin embargo, la mayoría del público recibió la noticia como un testimonio de esperanza. Un recordatorio de que la vida no se agota con el paso del tiempo y de que siempre es posible comenzar de nuevo. Al confirmar su matrimonio y la llegada de su hijo, Marcos Witt no solo reveló un capítulo íntimo de su vida, sino que también rompió un silencio de años, mostrando que detrás del líder espiritual y del artista consagrado, hay un hombre que sigue soñando, amando y construyendo. Este momento no fue un cierre, sino una apertura. Una nueva etapa que resignifica todo lo vivido anteriormente y que da sentido a su historia personal desde una perspectiva distinta. Reflexionaremos sobre el significado profundo de esta revelación, su impacto en su legado y el mensaje que deja a quienes han seguido su vida y su música durante décadas. La historia de Marcos Witt no es solo la de un artista consagrado, ni la de un líder espiritual reconocido. Es, sobre todo, la historia de un hombre que aprendió a caminar con el tiempo, a aceptar sus silencios y a comprender que la vida nunca se revela por completo. Durante décadas, Marcos fue visto como una figura firme, constante, casi inmutable. Su música acompañó a generaciones enteras. Sus canciones se convirtieron en himnos de fe y esperanza, y su imagen pública transmitía estabilidad y convicción. Sin embargo, detrás de esa trayectoria sólida, hubo procesos internos, renuncias, esperas y decisiones que no siempre fueron visibles. Casarse a los 63 años y convertirse en padre no representa una ruptura con su pasado, sino una continuación natural de su camino. Lejos de contradecir su mensaje, esta nueva etapa lo humaniza aún más. Demuestra que la fe no anula el deseo de amar, que la madurez no cancela la posibilidad de comenzar de nuevo, y que el tiempo, aunque avanza, no limita el sentido de la vida. Para muchos de sus seguidores, esta revelación fue una sorpresa. Para otros, una inspiración. En un mundo que suele imponer calendarios estrictos para el amor, el éxito y la familia, Marcos Witt ofrece una perspectiva distinta. Cada historia tiene su propio ritmo, y cada persona vive sus momentos clave cuando está verdaderamente preparada. El nacimiento de su hijo no es solo un acontecimiento personal, es un símbolo. Representa la continuidad, la esperanza y la reafirmación de que siempre hay futuro, incluso cuando el pasado parece haberlo dicho todo. Para Marcos, la paternidad llega como un llamado renovado a cuidar, enseñar y amar desde una conciencia más profunda. También redefine su legado. Ya no se trata únicamente de discos, premios o escenarios llenos, sino de una vida vivida con coherencia, capaz de integrar la vocación, el amor y la familia sin negar ninguna de sus dimensiones. Su historia recuerda que el verdadero éxito no siempre es inmediato ni visible, pero sí profundamente significativo. Al final, Marcos Witt no revela solo al amor de su vida ni a su bebé recién nacido. Revela algo más importante, que nunca es tarde para vivir con plenitud, para abrir el corazón y para escribir un nuevo comienzo. Y quizá ese sea el mensaje más poderoso de todos.